Hola de nuevo, queridos amigos. Hoy te hablaré de los métodos de comercio sin indicadores y respaldando los resultados con operaciones exitosas. Podremos empezar ahora mismo. Acercaremos hoy nuestro depósito de 10 a 6 mil dólares o incluso puede que más. No utilizaré indicadores, nos basaremos en patrones de velas y niveles de soporte y resistencia. Buscando la situación adecuada para entrar en una operación, esto es el lugar, es una buena situación para entrar, como veo por acá. Podríamos abrir al alza. Estoy abriendo una operación al alza. Aquí vi que el precio habría alcanzado un buen nivel de soporte. Esto es lo que parece, lo que podemos ver por acá. En términos de velas podemos ver que no hubo una caída bastante brusca del precio. Después también es probable que se produzca una fuerte repunte. Muy bien, mis queridos, nuestra primera operación se cierra a 19 dólares en el balance. No nos detendremos aquí y seguimos adelante. Nos saltamos aquellos pares de divisas que no nos convienen. Viendo esta ubicación, abro una operación a la baja. Aquí vi que el precio ya está empezando a ejecutar su reversión. El precio también ha alcanzado, cual ya está apreciando a la baja. Pues sí, es un gran resultado, queridos amigos, 37 dólares en el balance. El trato, como siempre, funciona de maravilla. Sigamos adelante, buscaremos situaciones que se ajusten a nuestra estrategia comercial. Y en este lugar veo que el precio ya está comenzando a ejecutar su reversión y a subir. Aquí también podemos observar un buen nivel de apoyo. Esto es lo que parece en términos de velas. Vemos que hay un patrón curioso, como el martillo invertido, que también nos indica que el precio va a próximamente revertir. Aquí está nuestro cierre debajo en el lado positivo, es una gran estrategia. Me gustaría recordarle que en nuestro canal de Telegram enseñamos diariamente estrategias de comercio gratis para principiantes, así que no te olvides de suscribirte, de estar esperando. Continuaremos. En este momento veo una situación bastante buena para entrar en el comercio y escapar para un ascenso. Aquí es donde me di cuenta de que hay podemos decir, una caída bastante brusca del precio, diría yo. Pues sí, muchas velas rojas. Veo también indica que más abajo, como podemos ver, las velas se dirigen bruscamente hacia una reversión. También podemos ver que el gráfico, que el precio ha alcanzado un nivel de soporte. Y aquí está de nuevo el trato del lado positivo, llevándose nuestros beneficios y ya con 136 dólares. No nos detendemos aquí, sigamos adelante. En este punto estoy abriendo una operación a la baja. Aquí podemos notar que el precio ya ha ido por una reversión. Por eso la operación se abrió en la misma dirección. Pues sí, mira esto, 261 dólares ya en el balance. El trato está funcionando de maravilla. Como siempre, nuestra estrategia comercial no falla. Cambié el importe de transición y continué. En este lugar podemos, por ejemplo, abrir una operación a la baja. Aquí también podemos observar que hay una subida bastante fuerte para el precio, muchas velas verdes por acá. Eso nos indica que el futuro se producirá una caída de precios igual de acusada. Observe también que la tendencia general de los precios también es a la baja. Estupendo, chicos. 501 dólares en el balance ya es una buena cantidad de dinero, pero no nos atendemos aquí. Una gran situación para entrar en una operación abierta al alza. ¿Qué podemos observar aquí? Estamos en una tendencia alcista, el precio sube. Esto es lo que parece, lo que podemos observar por acá.
Vemos que ya están apareciendo velas verdes, el precio va en la dirección correcta, por lo tanto la operación se abrió en la misma dirección. Perfecto, queridos amigos, la operación se cierra en un más con $962 en el balance. Cambiamos al importe de nuestra transición y continuaremos. No nos quedaremos aquí, buscamos una situación adecuada para entrar en el trato. Aquí en este lugar abro al alza, aquí la situación es similar. La tendencia general de los precios es al alza, que precios alcanzan un nivel de soporte. Esto es lo que parece. En cuanto a las velas, también podemos observar, es una recesión bastante buena aquí. Unas cuantas velas rojas y vemos un patrón de velas con un martillo invertido. Al final, esto indica que en el futuro se producirá una inversión de los precios. ¿Qué es exactamente la necesidad de probarla? $1,847, disculpen, ya en el balance. Cambiar el importe de nuestra transición ya es una buena cantidad de dinero, pero no nos detendremos aquí y seguimos adelante. Podemos abrir una operación al alza. En este punto, observamos que el precio ya se ha invertido. Además, nuestra tendencia general de precios es al alza. Aquí vemos muchas y bastantes grandes velas rojas. Esto indica que tenemos un acuerdo que empezará a invertirse y a ir a la dirección correcta, la que nos hace falta a nosotros más adelante. En la parte inferior vemos un patrón de velas, también llamado martillo invertido, que no nos hablará del precio. Aquí está el cierre del trato, $3,546 en el balance. Cambiamos el importe de nuestra transición y continuamos. En un punto podemos abrir una opción a la baja, podemos ver que el precio ya está empezando a invertirse. Aquí podemos ver que la tendencia general del precio está moviéndose lateralmente, moviéndose lateral. Y a partir del límite superior, es decir, el nivel de resistencia, que el precio empujará e irá por una reversión. Perfecto, queridos amigos. En el acuerdo se cierra con un saldo de $6,000, como dijimos al comienzo. Te recuerdo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás encontrar estrategias que te ayudarán al comercio. Pero podemos vernos aquí en la siguiente estrategia, en el siguiente video. Muchas gracias por vernos. Adiós.